Hoy la prédica es muy poderosa. Se llama la serie que voy a dar, que empieza hoy, gloria a Dios, se llama El legado de Pablo. Y el subtítulo que le coloqué, que el Espíritu Santo me inspiró, yo le coloqué El antídoto contra el estrés y la depresión. Esta es la parte 1. No sé hasta dónde llegue, si no continúa la próxima semana. El antídoto contra la depresión. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles. Hay un mundo consternado. Hay un mundo lleno de cosas que a veces no nos gustan. Las comunicaciones, las redes, cómo se manejan los países, el mundo, las injusticias, los jóvenes perdidos, las familias desorganizadas, destruidas. Juan 10:10, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir, pero Jesús viene a darles vida y vida en abundancia. El diablo está engañando a los jóvenes, a los niños, a los esposos, a las esposas, a un mundo incierto, que todo depende de alguien que verdaderamente, como lo dijeron los muchachos, se pare firme y con su boca declare palabras de vida y de bendición sobre cada uno de sus hogares, sobre sus vidas y sobre su descendencia, como dice Isaías 59:21. Y esta palabra que puse en tu boca y este pacto que hice contigo no faltará de la boca de tus hijos ni de la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre. Yo, el Señor, he hablado y lo dije. Esa es la palabra bandera mía. Le digo, pongan el cuadro en su casa y recuérdenla, porque Él dice que lo coloquemos en nuestros dinteles para que nuestra descendencia sea bendita y prosperada. Estamos en un mundo incierto, pero el único que tiene la certeza de darnos una vida diferente y abundante aún en medio de la adversidad se llama Jesús y su palabra, sus principios. Jesús y sus principios, la palabra. Por eso es que primera de Pedro 5:7 dice, echen toda ansiedad sobre Jesús porque Él tiene cuidado de ustedes. Toda la ansiedad. Hay un mundo lleno de estrés, de angustia, de preocupación, de incertidumbre. Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios, confronten a Satanás y Él huirá de sus vidas. Hay que someterse a Dios a través de su palabra. Mateo 11, del 28 al 30, amo esa palabra. ¿Sabían que Jesús ya cargó todas nuestras cargas y nuestras preocupaciones en la cruz? Él ya lo hizo. A veces no sabemos ni orar, porque decimos, Jesús, quita nuestras cargas, quítanos esto, quítanos aquello. Y el Señor estará diciendo, yo ya lo hice hace 2025 años en la cruz y fui victorioso y gané esa batalla por ustedes. Y pisoteé a Satanás. Solo tienes que decirle, como la oración que hacía Pablo en Efesios 1:16 y 17. Pablo oraba por su iglesia, en la iglesia de Éfeso. Señor, revélales que tengan espíritu de inteligencia, de conocimiento, que se abran los ojos de su entendimiento para que vean que yo ya hice todo por ellos. Eso es lo que tienen que pedir, revelación, entendimiento, intimidad con Él. Él ya lo hizo todo, Él te dio salud, Él te dio amor, Él te dio gozo, Él te dio paz. Eso está en el espíritu que tienes dentro de ti. Pasan años en una iglesia orando y orando, Espíritu Santo, ven. No, hermanos, Él no va a venir, Él ya lo tiene dentro de ti y Él tiene todo un paquete para ti. Él tiene todo. El Señor no da nada a medias. Él se entregó todo por ti. Por eso Mateo 11:28 al 30. Mire lo que dijo Jesús. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas,
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. El mundo te va a poner cargas. El mundo te va a poner cargas de opresión, que pareciera que uno carga un saco de cemento o 10 sacos de cemento encima. Esas cargas no te pertenecen, hermano. Quítate esas cargas y llevas a la cruz y ponte la carga de Jesús, que es ligera y fácil, y vas a tener victoria. Por eso con esto empiezo esa prédica. Esta es la prédica. El antídoto contra el estrés y la depresión. Esa era una entrada. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. El antídoto contra la depresión. Filipenses 4:13. Hermanos, yo escribí esto con mucho amor para ustedes. De verdad, de corazón. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fue la bandera de esta enseñanza. Muchos cristianos repiten este versículo sin saber el contexto de él y por qué fue escrito. Es una frase poderosa, les escribí yo, porque significaba realmente ¿qué significaba realmente cuando Pablo la escribió? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Levanten las manos los que saben esta palabra. Todos, ¿verdad? Todos. La repetimos y la repetimos, pero hoy vamos a saber qué significa esa palabra. Es una frase poderosa, pero ¿qué significaba realmente cuando Pablo la escribió? No fue un mensaje sobre el éxito personal, queridos hermanos. No sobre alcanzar sueños, queridos hermanos. Fue un grito de fe. Desde una prisión en medio de cadenas y dificultades. Hoy te contaré la historia detrás de la carta de Filipenses. Iba a empezar con Romanos y el Señor me dijo, empieza con Filipenses. Y entonces su verdadero significado. ¿Qué más nos revela esta carta? Esto fue en el siglo I. Y nos iremos a las oscuras y frías celdas de una prisión romana. Pablo, el autor de esta carta, no estaba escribiendo desde la comodidad de su hogar, ni en un escritorio de lujo, no, ni desde una iglesia, sino encarcelado por predicar el evangelio de Jesús. Lo encarcelaron, esperando un juicio que podía llevarlo a la muerte. Pero en lugar de palabras de desesperación, de gritos, de turbación, su carta está llena de gozo y de gratitud. ¿A quién estaba escribiendo Pablo? A los cristianos de Filipo, unos cristianos de Macedonia. Yo leí la historia de los filipenses, es demasiado apasionante, que se convirtieron en la primera comunidad cristiana de Europa, los de Filipo. Pablo los visitó años y vio cómo el poder del evangelio transformó sus vidas, como está transformando la vida de ustedes a través de esta enseñanza y a través de muchas. Y ahora desde su prisión quería recordarles que el gozo en Cristo es inquebrantable. Pero Filipenses no es solo una carta de ánimo, es un manual de vida para cualquier creyente que enfrente pruebas y dificultades. Es un mensaje sobre la humildad, la fe y la perseverancia, y el secreto del gozo verdadero. Hoy vamos a ver los capítulos de esta poderosa carta y cómo fue transformando mi vida y transformará la vida de ustedes a través de la fe. ¿Te imaginas, hermano, estar en una cárcel fría, oscura, sin ventanas, apenas con una tenue luz de una antorcha? Tus manos
están encadenadas y cada sonido que escuchas podría ser el eco de los pasos de un guardia que viene a anunciarte tu sentencia y tu último día de vivir. No hay certeza sobre el futuro de Pablo. No saben si mañana amanecía con vida o si sería su último día. Para cualquier persona, hermano, esto sería motivo de desesperación y de angustia. Pero Pablo no es cualquier persona, querido hermano. En lugar de hundirse en el miedo, en la desesperación, toma un pergamino y una pluma y comienza a escribir. Pero no es una carta de queja ni de angustia, es una carta de gozo y de alegría. Filipenses 1 del 3 a 4 nos lo dice. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones, rogando por todos ustedes. Ahí se ve el amor de Pablo por los demás. Cuánto egoísmo hay en este mundo, incluso en la misma iglesia. Pablo ni siquiera pensaba en él. Pablo pensaba era en los demás. A veces hasta egoísmo en los matrimonios, en nuestros hijos, en nuestra familia de la fe. Pablo pensaba en los demás. Desde el primer versículo, Pablo no mencionó su sufrimiento, no le importaba a él. No habla de las cadenas, ni del frío, ni de la prisión, ni la incertidumbre de su juicio. En lugar de eso, habla de su gratitud, de alegría. ¿Cómo puede alguien en estas condiciones escribir sobre gozo, querido hermanos? ¿Qué sabía Pablo que nosotros no sabemos? Porque realmente pareciéramos que no actuamos como Pablo. ¿Qué sabía Pablo que no sabemos nosotros? Él mismo nos da la respuesta en Filipenses 1:12. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Dele un aplauso al Señor. Escuche esto, impresionante, le coloqué yo aquí. No perdí el tiempo, era oro para él. Esto lo puse aquí en una acotación. Para Pablo su prisión no era un castigo, sino una oportunidad. No veía su sufrimiento como su final, sino como un puente para algo más grande. Y es aquí donde comienza la primera gran lección de Filipenses. Por eso Dios puede usar nuestras pruebas para llevar su propósito a otros. Amén. Más lejos de lo que nosotros imaginamos. Él nos recuerda que las cadenas de sus manos, escuchen esto, no podían encadenar el mensaje de Cristo en su boca. Al contrario, su encarcelamiento permitió que el evangelio llegara a personas que de otra manera jamás hubiesen escuchado de Jesús. Esos presos que estaban allí, esos guardias que estaban allí, ¿de qué manera oyen de Jesús? Fue a través de Pablo. O sea que había propósito de Dios en medio de la prueba. Todos escucharon de Jesús porque Pablo estaba ahí, sin quejarse, sin arruinar el plan de Dios. ¿Cuántos arruinamos el plan de Dios con nuestra boca y somos mal testimonio ante los demás? Pero su enseñanza no se detiene allí. Pablo les recuerda a los filipenses que Dios está obrando en sus vidas, aun cuando ellos no lo vean con claridad. Por eso le dice estas palabras maravillosas en Filipenses 1:6. El que comenzó en ustedes, la buena obra, la perfecciona y la termina hasta el día de Jesucristo. Dele un aplauso al Señor. Amén. Dios nunca deja una obra incompleta. Si usted está aquí, Dios perfeccionará su obra en su vida. Amén.
Dios nunca deja su obra incompleta. Si Él empezó algo en tu vida, querido hermano, lo va a terminar. No importa cuán difícil sea la prueba que enfrentes hoy. No importa cuántas veces sientas que no puedes avanzar o que no tienes fuerzas. Dios no ha terminado contigo, querido hermano. Ahora es cuando Dios va a trabajar en ti. Amén. Pablo no está escribiendo desde la comodidad de su casa. Aún así, su fe es inquebrantable. Él nos está diciendo que las circunstancias no definen su gozo. El gozo verdadero no viene de lo que pasa afuera, fuera de ti, allá. Tu gozo verdadero viene de lo que Dios está haciendo dentro de ti. Ese sí es el gozo verdadero, de lo que está cambiando dentro de ti, del trabajo que está haciendo dentro de ti. La mayoría de las personas piensan que la felicidad depende de lo que tienen a su lado, de los logros. Pero Pablo nos enseña algo totalmente diferente en esta carta. El gozo no es la ausencia de problemas. Escuche esto. El gozo, la alegría no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. Denle un aplauso al Señor. Esta primera carta de Filipenses es un llamado a ver la vida desde una perspectiva eterna. Pablo sabía que su sufrimiento era temporal y que lo que Dios estaba haciendo a través de él tenía un propósito eterno. Si él podía encontrar gozo en medio de la prueba, ¿qué nos impide a nosotros hacer lo mismo? Pero Pablo no solo nos enseña a mantener la fe en la adversidad. En Filipenses, él nos muestra el modelo, aquí está la clave, perfecto de la humildad. Estas palabras las escribí yo hace muchos años y las uní y hice esta prédica para hoy. Perfecto de la humildad y la obediencia. Cristo mismo nos desafía de seguir su ejemplo en nuestra vida diaria. Pablo ya nos enseñó que el gozo no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra perspectiva en Cristo. Y en el capítulo 2 de Filipenses nos enseña que el verdadero gozo se encuentra en la humildad y en la entrega a los demás. Queridos esposos, queridas esposas, hijos, iglesia, de allí radican los problemas. Nos enseña que el verdadero gozo se encuentra en la humildad y en la entrega a los demás. Es contrario a lo que nos enseña la sociedad, que dice que ser grande es cuando tenemos más reconocimiento, más éxito, más fama. Pero Pablo nos muestra que en el reino de Dios la verdadera grandeza está en el servicio y la humildad a los demás, empezando en nuestros hogares, para dar lo que tenemos allí a otros en amor. Yo no puedo dar algo que no tengo. Amén. Y en Mateo 20, del 20 al 26 lo dice, Jesús mismo lo dijo: el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Aquí en Filipenses 2, Pablo nos presenta el modelo perfecto de humildad, la humillación de Cristo. Dios, que se hizo hombre desde la eternidad, Él estaba en la gloria del cielo, sin necesidad de nada, sin sufrimiento, sin dolor. Y en Filipenses 2, del 6 al 7 dice: pero Él no se aferró a su posición divina, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí encontré una de las declaraciones
más impactantes de toda la Biblia. Jesús se despojó, se vació de los privilegios de la divinidad por ser el Dios Trino, para vivir como uno de nosotros, queridos hermanos. Tanta arrogancia en el mundo, tanta soberbia en el mundo, tanta altivez en el mundo, para nada. Porque al final es como dijo Salomón. Él no dejó de ser rey, pero se vistió como un siervo. Él no dejó de ser señor, pero decidió sentir hambre, cansancio, dolor, persecución. Él no dejó de ser todopoderoso, pero sí se hizo vulnerable. ¿Te das cuenta, querido hermano, de la magnitud de este creador del cielo y de la tierra? Decidió caminar sobre el polvo que él mismo creó. Él creó el cielo, la tierra. El dueño del universo decidió no tener ni una piedra donde poner su cabeza. Pastor, eso es verdad. Léanse Mateo 8:20. Las zorras tienen su madriguera, escribió Jesús, y las aves sus nidos, mas yo no tengo ni una piedra donde reposar mi cabeza. Así es Jesús. Esa es la humildad que quiere que nosotros tengamos. Y se humilló aún más estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Rey del cielo murió como un criminal en la tierra y no como cualquier muerte, querido hermano. No en un lecho de honor, rodeado de sus hijos, de su familia, no. No rodeado de respeto. Fue ejecutado de la manera más cruel, más vergonzosa, más dolorosa de su tiempo. Crucificado entre ladrones, despreciado por aquellos a quien vino a salvar, abandonado por sus discípulos. Por eso es que Filipenses 2, de 9 al 10, Jesús se humilló. Dices que se humilló y por eso Dios lo exaltó. Ve que el que se humilla, Dios lo exalta. Al soberbio no, dice que Dios lo aborrece. Al que se humilla, Dios lo exalta, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Con esto Pablo nos está diciendo algo poderoso. La gloria verdadera no se alcanza buscando poder, sino rindiéndose ante Dios. La grandeza no está en subir, sino en bajar. No está en dominar, sino en servir. Esposas, esposos, discípulos, hijos, iglesia. Jesús nos muestra la clave y el camino. Número 1, humillación. Número 2, humillación primero, exaltación después, porque Jesús fue exaltado hasta lo sumo. Ahora Pablo nos confronta con una pregunta. Si Cristo siendo Dios se humilló, ¿qué nos hace pensar que nosotros no podemos hacerlo? Pablo nos llama a reflejar este mismo carácter en nuestra vida diaria. Filipenses 2:3 da la respuesta. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildades, estimando cada uno a los demás como superiores. Aquí hay una clave para los matrimonios, para los esposos, las esposas, para la iglesia. Yo siempre le digo que yo los veo a ustedes superiores a mí y lo diré. Para mí es un honor más bien tenerlos a ustedes de ser mis hijos espirituales, porque ustedes son muy valiosos para mí y mucho más para Jesús. Los hogares deben verse así. El esposo ver superior a la esposa ver superior a su esposo. Así van a llegar a un feliz término. Las contiendas empiezan cuando nos creemos superiores y señoreamos y no somos respetuosos hacia los demás.
Cada uno tiene un valor agregado. Es muy valioso para Jesús. Aquí Pablo toca un punto que nos afecta a todos en nuestra naturaleza. Buscamos reconocimiento, queremos ser valorados, nos gusta que nos admiren, que nos aplaudan, que nos den un lugar especial. Pero Pablo dice, no busques exaltarte, no te creas más que los demás. En lugar de eso, aprende a poner a los otros primero. Esto va contrario a lo que dice el mundo. Nos enseñan a luchar por ser los primeros y a defender nuestros intereses y nuestras preocupaciones solo por nosotros mismos. Pero Pablo nos dice, si realmente sigues a Cristo, tu vida debe reflejar su humildad, su sencillez. Jesús no vino para ser servido, vino para servir. Jesús vino para exigir, no vino para exigir, sino para entregar. Él lavó los pies de sus discípulos, Él abrazó a los rechazados, Él se detuvo para sanar a los enfermos. Él sanó a 10 leprosos, de los cuales solo uno le agradeció, los demás se olvidaron de Él. Él está acostumbrado a que lo rechacen. Él renunció a su trono para morir por aquellos que ni siquiera lo reconocían como rey. Él sanó al ciego Bartimeo. Él con su saliva agarró barro y le puso en los ojos a un ciego y vio. Él sanó a la mujer del flujo de sangre. Él amó a la mujer prostituta, a la adúltera. Él se entregó por todos nosotros. Pablo también lo hizo en la cárcel. Pablo dejó escrito cómo debemos ser victoriosos y triunfadores en este mundo, donde se han olvidado de los principios de Dios, donde se enseñan en otras cosas, cómo ser más altivos, No, hermanos, está en humillarnos, en ser sencillos. Jesús es sencillo, es más sencillo de lo que ustedes se imaginan. El evangelio es más fácil que pelar una mandarina. Si Jesús no necesitó ni siquiera una piedra, encontraba tal vez para poner su cabeza. ¿Cuánto más nosotros que tenemos esta palabra y este corazón lleno del amor de Romanos 5:5 para derramarlo sobre cada uno de los que está a nuestro lado? Si Él lo hizo, ¿cómo podemos vivir una vida centrada en nosotros mismos? Si queremos parecernos a Cristo, debemos aprender a servir, a amar en la sencillez. Si queremos encontrar gozo verdadero, debemos aprender a entregarnos, porque en el reino de Dios el gozo no se encuentra en recibir, sino en dar. Este camino nos enseña el camino de la humildad, que el gozo y la grandeza no está en el poder, sino en la entrega. Nos llama a vivir como Cristo vivió. Pero Pablo no se detiene aquí. En el siguiente capítulo nos lleva a un mensaje más poderoso todavía, aún más desafiante. Cómo vivir con un propósito eterno. Nos enseña que nada es más valioso que conocer a Cristo y que todo lo demás es basura en comparación con la gloria de su presencia. Lo dijo hoy Alabanza y Adoración en sus canciones, en su alabanza. Pablo ya nos ha mostrado que el gozo verdadero no depende de nuestras circunstancias y que la humildad es el camino que nos lleva a la verdadera grandeza. Pero ahora en el capítulo 3, ya recorrimos el 1 y el 2, de Filipenses nos lleva a una reflexión aún más profunda, que es lo más valioso en la vida. Para muchas personas es el éxito, se mide en lo que posee, por sus logros, por su reputación. Para Pablo nos dice que hay algo que es infinitamente más valioso que todo lo que este mundo nos puede ofrecer. Pablo, antes de conocer a Cristo, Pablo tenía todo lo que un judío podía desear. Pablo tenía linaje,
Pablo tenía prestigio, Pablo tenía mucho dinero, Pablo tenía educación, poder. Humanamente él lo tenía todo, todo. Pero al final de su vida, mirando hacia atrás, hace una declaración impactante. Mire lo que dice Pablo. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquí Pablo está diciendo que todo lo que él consideraba importante antes de conocer a Jesús, ahora lo consideraba como nada. Pero no solo dice que lo ve como pérdida, sino que va aún más allá en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual he perdido todo, dice Pablo, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Este es un momento clave en la carta de Pablo. No está diciendo que las posesiones, quiero aclarar, hermanos, ni los títulos ni los logros sean malos. No, son muy buenos. Los títulos, los logros, las posesiones no son malas en sí mismo, pero sí nos está enseñando que comparado con Cristo no valen nada. La palabra que usa es desecho, desperdicio, algo sin valor. Pablo nos está diciendo que nada en este mundo puede compararse con el privilegio de conocer a Cristo. Eso es lo que él quiere decir. Porque un día el pastor Tony trajo aquí una caja y hizo una similitud, tal vez no lo aclaró como yo, de entregar sus títulos y sus 4 idiomas a Cristo. Y muchos malinterpretaban, no, pero el pastor lo que no quiere es que nuestros hijos estudien. No, yo sí lo aclaro, todo eso es muy bueno, pero lo primero para ti y para tu hijo es conocer a Jesús. Amén. Por sobre todos los títulos. Denle un aplauso al Señor. Aquí es donde muchos fallamos. Pasamos nuestra vida buscando reconocimiento, dinero, estabilidad, éxito. No hay nada malo en eso, en trabajar, en prosperar, en tener metas. Eso es muy bueno, maravilloso. Pero el problema surge cuando ponemos esas cosas por encima de nuestra relación con Dios. Pablo había alcanzado todo lo que cualquier persona de su época podía desear. Pero cuando encontró a Cristo se dio cuenta que nada de eso tenía valor comparado con la gloria de conocer a su Salvador. Ahora Pablo nos plantea un desafío, Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado todo ya, dice Pablo, ni que sea perfecto, sino que prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pablo nos está diciendo que el camino de la fe no es algo que se alcanza de una vez. Es una carrera, una jornada, un proceso continuo. Y aquí introduce una declaración poderosa. Filipenses 3:13 al 14. Hermanos, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiendo mi mirada hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pablo está usando la imagen de un atleta corriendo una carrera y nos dice, no miren atrás, no te aferres a lo que quedó en el pasado, no te detengas por los errores, ni por los fracasos, ni siquiera por tus éxitos anteriores. En la vida cristiana no podemos correr mirando hacia atrás. Si pasamos el tiempo lamentándonos lo que hicimos incorrectamente, eso no vale la pena.
lo que hicimos mal, nunca nos avergonzaremos de esto. Si vivimos viviendo de los éxitos del pasado, nunca creceremos más allá de lo que fuimos. Pablo dice, enfócate, querido hermano, en lo que está por delante. Mantén tu vista en la meta. ¿Y cuál es la meta? Aquí está la respuesta. Filipenses 3:20. Mas vuestra ciudadanía no está nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a Jesucristo. Aquí Pablo nos recuerda una verdad fundamental. Este mundo no es nuestro hogar eterno. No, querido hermano. Vivimos en una sociedad que nos enseña a aferrarnos al mundo terrenal, a preocuparnos por el presente, a construir en lo material. No es malo, pero primero es Jesús. A veces ni siquiera tenemos tiempo de dedicarnos a nuestros hijos, a nuestra familia. Lo vimos crecer y de repente decimos, ¿y a qué hora creció mi hijo que no le dediqué ni tiempo? ¡Wow! Y se casó y casi no tuve tiempo de compartir con él. Así es la vida, hermanos. De la noche a la mañana eran bebés, casi ni lo alcé, no compartí con él, no lo pasé en el parque, no jugué con él. Querido hermano, eso es lo que nos enseña el mundo. Pero Pablo nos dice, nuestra verdadera ciudadanía no es de este mundo. Somos ciudadanos del cielo. Si realmente creemos en esto, nuestra vida debe reflejar que podemos vivir nuestra vida con esperanza. Aquí no podemos aferrarnos a lo pasajero, cuando Dios nos está llamando a lo eterno y está en gran enseñanza, esta gran enseñanza de Filipenses 3. Nuestra vida no se trata de acumular, sino de avanzar. No se trata de lo que tenemos, sino de lo que vamos y hacia dónde vamos, de lo que vamos a tener. Pablo nos desafía a vivir con una perspectiva eterna, a no perder el tiempo con lo que no tiene valor, a no conformarnos con lo superficial, sino a buscar la gloria de conocer a Cristo, de amar a tu familia, de compartir con tus seres queridos a través de Jesús, de valorar a tu esposa, a tu esposo, a tus seres queridos, a tu iglesia. Él nos recuerda que la vida cristiana es una carrera y solo aquellos que perseveran hasta el final recibirán la recompensa. Este capítulo nos deja con un desafío claro: estamos corriendo la carrera de la fe, con los ojos puestos en la meta, o estamos distraídos con lo que el mundo nos ofrece. Pablo nos llama a vivir con propósito, con intensidad, en la mirada puesta en Jesús, en lo eterno. Pero aún hay un último mensaje que Pablo nos quiere dar. Es en el capítulo 4. Nos revelará el secreto de la paz y del gozo inquebrantable. Un mensaje que ha sostenido a millones de personas en el mundo. Pablo nos mostró esta carta y aprendimos que el gozo no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra fe, que descubrimos en la humildad, en el camino que nos lleva a la grandeza en el reino de Dios. Nos desafiamos a dejar atrás lo que no tiene valor, a correr con firmeza hacia la meta suprema, a conocer a Cristo. Ahora llegamos al capítulo final de Filipenses. Pablo nos entrega este gran mensaje, el gran secreto del gozo y la paz inquebrantable. Si Filipenses, les coloqué yo aquí, fuera un manual para la vida cristiana, este capítulo sería su conclusión práctica. Aquí Pablo nos enseña cómo vivir en gozo y en paz, queridos hermanos, sin importar lo que pase a nuestro alrededor. El gozo como un mandato. Desde el principio, el capítulo de Pablo lo deja dicho. Filipenses 4:4, es un mandato que tú vivas en gozo, querido hermano, aún en medio de las circunstancias, no quejándote. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esto nos desafía profundamente, que es fácil tener gozo, querido hermano. Es fácil tener gozo cuando las cosas van bien,
Cuando nuestras cuentas en el banco están llenas, es fácil tener gozo cuando tenemos salud. Cuando todo marcha, perfecto. Pero Pablo nos dice que no es fácil regocijarse cuando las cosas no están a nuestro favor. Él dice, regocijaos en el Señor siempre, en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, en la libertad, en la prisión. Recordemos que estas palabras no fueron escritas desde la comodidad, sino en una celda en Roma. Una vida fácil, a veces la tenemos, pero para Pablo no fue en ese momento fácil cuando escribió esta carta. Entonces, ¿cómo es posible tener gozo, querido hermano, en cualquier circunstancia? ¿Cómo es eso, pastora? Tener gozo en medio de circunstancias tan difíciles. La respuesta la encontramos en esta carta. Nuestra alegría en Cristo, no en las circunstancias, en cosas materiales que pueden cambiarnos. Las personas pueden fallarte, las cosas materiales pueden cambiar. La vida puede volverse incierta, pero Dios no cambia. Si nuestro gozo está en Él, nunca podremos perder, nunca. Pero el gozo no es lo único que Pablo nos enseña aquí. Nos da una promesa aún más poderosa, la paz. Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, no se preocupen por nada. Pastora, pero es que usted no sabe los rollos que tengo yo, ¿cómo no me voy a preocupar? Hermano, si esto lo dice, eso es así, y diga amén y punto. Querido hermano, denle un aplauso al Señor. Si Él dice, no te afanes ni te preocupes por nada, María, Pedro, Juan. No, pastora, pero eso es imposible. Por nada. Yo he aprendido de esta carta y de verdad que no me preocupo por nada. Solo tengo la mirada puesta en el autor y consumador de mi fe. Pueden venirme las pruebas más terribles y me han venido, pero mantengo el gozo y la paz en medio de la tormenta, porque sé el que me dijo, por nada, novia, te preocupes, por nada, porque si lo haces, yo te ayudo a resolver eso. Pero si te preocupas, arréglalo tú. Amén. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. Aquí está la clave. Con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú eres obediente, Él lo cumple. Si eres desobediente, Él no puede hacer nada. Este versículo nos da una solución práctica para la ansiedad y el estrés. Pablo nos dice, cuando la preocupación toque a tu puerta, podemos hacer 3 cosas. Orar en lugar de preocuparnos. Segundo, ser sinceros y derramar nuestro corazón delante de Él. Señor, metí la pata. Yo me humillo ante ti. Reconozco que no lo hice bien. Y tercero, escuchen la clave. Dar gracias a Dios aún antes de ver la respuesta y confiar en que Dios tiene el control de toda tu vida y de esta situación. Amén. Esto me emociona y me gozo. Piénsalo. No es la ausencia de problemas lo que nos da la paz, sino la confianza en aquel que tiene el control de tu vida. Amén. El mundo nos dice que la paz viene cuando tenemos seguridad financiera, salud, éxito. Pero Pablo nos dice que la paz vendrá es en lo sobrenatural. No depende de lo que vemos, sino de en quién confiamos. Y aquí es donde Pablo nos da una clave práctica de mantener nuestra mente en paz. Aquí está la clave.
Filipenses 4:8, que por cierto muchos lo sabrán porque yo cuando enseño y tengo citas privadas les enseño esto. Filipenses 4:8, cambia ese pensamiento chimbo que le quita la paz y ponga un pensamiento bueno en Cristo Jesús y llévelo a la cruz, ese que le atormenta. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto piensen. Aquí está la clave. Lo que alimentamos en nuestra mente afecta nuestra paz. Si llenamos nuestra mente de temor, de dudas, de preocupación, de angustias, nuestro cuerpo se va a enfermar. Nuestra paz se debilita. Pero si meditamos en lo que es verdadero, en lo que edifica, en lo que glorifica a Dios, nuestra paz se fortalece. Y llegamos al versículo más conocido de todos Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero preguntarles, ¿entendieron a Filipenses hoy? Amén. Denle un aplauso a ese Dios. Bendecimos al Señor por haber enviado a Pablo a enseñarnos estas verdades. Este es uno de los versículos más cálidos. Ya voy a terminar, muchachos. De la Biblia, que también uno de los más interesantes. Muchas personas usan esto para el éxito personal, para alcanzar metas, para alcanzar cosas, pero el contexto nos enseña que Pablo no estaba hablando de tiempo de triunfos personales, no, Pablo estaba hablando de contentamiento. Filipenses 4 del 12 al 13, Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, él lo tuvo todo también. En todo y por todo estoy enseñado, dice Pablo, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo nos está diciendo que él ha aprendido a estar en paz, cualquiera sea la situación. Cuando tiene mucho o cuando tiene poco, cuando es libre o cuando está en prisión, cuando está rodeado de amigos o cuando está solo, porque la fortaleza de él viene de Cristo. Este versículo no significa que podemos lograr cualquier cosa que queramos, significa que podemos soportar cualquier situación con la fortaleza del Dios de lo alto. No importa lo que venga, no importa lo difícil que sea, si nuestra fuerza está en Cristo, podemos resistir y salir en victoria. Con este capítulo, Pablo nos enseña el secreto del gozo y la paz. Nos ha mostrado que el gozo no depende de lo externo, sino de lo que tenemos dentro de nosotros. Por eso, Pablo nos enseña en este capítulo a llevar todo lo que hemos aprendido a la práctica. Y hay algo que no podemos olvidar. La carta de Pablo nos llama a vivir una vida diferente. Pablo nos mostró que el gozo no depende de nuestras circunstancias. Nos desafía a seguir el ejemplo de Cristo en este mundo, a conocer más a Jesús, a encontrarnos más con el Dios de lo alto. ¿Cómo estás viviendo esta vida de fe, querido hermano? Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a la ansiedad, al miedo, a la búsqueda de cosas. Nos preocupamos por todo lo que tenemos, nos angustiamos por lo que puede pasar mañana, nos aferramos a cosas que al final no tienen valor. Pablo nos mostró una perspectiva completamente diferente cuando enfrentamos dificultades. ¿Dónde está tu gozo? ¿Depende de las circunstancias o está fundamentado en Cristo? Cuando enfrentas conflictos, ¿cómo reaccionas? ¿Sigues el ejemplo de Cristo en humildad o te aferras a tu orgullo? Cuando piensas en el futuro, ¿en qué estás enfocado?
Gracias, Padre, por la carta que le inspiraste a través del Espíritu Santo a Pablo.